otro mecanismo con el que funciona un reloj, que es el de rueda de balance, que no tiene que, digamos, no se ve afectado pues por la orientación del reloj y tampoco se ve afectado por la aceleración de la gravedad, así como el reloj de péndulo. Estábamos hablando en la ocasión pues que se nos cortó la comunicación de otro tipo de mecanismo con el que puede funcionar un reloj, y es con un cristal de cuarzo. Dijimos que es un material piezoeléctrico por el hecho de que responde de manera eléctrica a estímulos mecánicos y responde de manera mecánica a estímulos eléctricos. Entonces vamos a terminar de ver esa presentación, solamente nos faltan unas cuantas diapositivas y luego pasamos a la otra. Porque él es muy distorsionado. No. ¿Y sacapunta para la señorita acá, pues? ¿No tiene sacapunta? La 1, profe. Eso, ahora en local. Bueno, aproximadamente la vez pasada habíamos llegado hasta esta diapositiva. Entonces estábamos hablando pues del cristal de cuarzo, y que tiene una ventaja con respecto a los otros dos tipos de relojes que mencionamos, por el hecho de que no se va a ver afectado pues en gran medida, por ejemplo, con factores o por factores como por ejemplo la dilatación de los materiales o expansión de los mismos como resultado de incrementos de la temperatura, que sí pueden afectar, por ejemplo, de manera apreciable al reloj de péndulo o al reloj de rueda de balance. Tampoco se va a ver afectado pues como por otros factores como por la aceleración de la gravedad. Bueno, se le puede dar diferentes formas al cristal. Eso lo que hace es cambiar la frecuencia de las oscilaciones, ya que estamos hablando pues de frecuencias muy grandes, comparadas pues con las frecuencias involucradas en el reloj de péndulo o en el de rueda de balance. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo que se mencionó en la clase pasada, ¿cuál reloj funcionaría más apropiado, digamos, no tendría problemas pues para funcionar en la Luna? Cuando digo problemas es que no se vaya a trazar, por ejemplo, y eso quiere decir pues que no cambie el periodo del mismo, que no se vaya a ver afectado pues en gran medida. Entonces, ¿cuál sería más apropiado de cuarzo, probarzo, de esos tres? El reloj de cuarzo, sí. A impulso eléctrico. Exacto, el más apropiado sería el de cuarzo, aunque también el reloj de rueda de balance puede ser apropiado debido a que no va a ser afectado por la aceleración de la gravedad. En cambio, recuerden que cuando hablamos del reloj de péndulo, el periodo de un péndulo, recuerden que depende de la longitud del péndulo. Digamos, esa es la distancia que hay desde del pivote hasta el centro de masa del objeto pues que está oscilando. Y depende también de la aceleración de la gravedad. Recuerden que la aceleración de la gravedad en la Luna es menor a la aceleración de la gravedad terrestre. Recuerden que mientras mayor sea la aceleración de la gravedad, menor va a ser el periodo del péndulo. Entonces ahí podría, pues el más apropiado, el que sería pues el de cuarzo, aunque el de rueda de balance también podría funcionar bien, no así el de péndulo. Esta pregunta, pues aquí recordamos pues como una de las ideas principales que se vieron la vez pasada. Recuerden que un sistema oscilante, o no todo sistema oscilante más bien, es un sistema armónico. Para que sea armónico debe cumplir unas condiciones. Cuando digo oscilante, pues me estoy refiriendo a un sistema, a un movimiento repetitivo, y puede ser cualquiera.
armónico simple, profe. Eso es movimiento armónico simple. Sí, estoy hablando de movimiento armónico simple. Recuerden que repetitivo entonces puede ser cualquiera, por ejemplo el rebote, una pelota que está rebotando, es un movimiento repetitivo, pero no es ese movimiento armónico, no se puede calificar de armónico. Entonces, ¿cuál sería una de las condiciones para que un sistema oscilante asociado pues a un movimiento repetitivo sea armónico? Un ejemplo que vimos hace ya varias clases de un movimiento armónico, aunque en esa ocasión no lo calificamos como tal, es el de un sistema masa-resorte. Imagínense un resorte, digamos, colgando del techo, al cual se le ata pues una masa en uno de sus extremos. Si se pone a oscilar, ese sistema es un movimiento armónico simple. Entonces, de ahí, de esas opciones que dan, ¿cuál creen ustedes que es una condición para hablar de movimiento armónico? Diga pues. Es repetitivo. Sí, la B. La B o la D. La B. La segunda. El periodo del movimiento depende de la amplitud. Recuerden que es lo contrario. Para hablar de un movimiento armónico, el periodo de ese movimiento no debe depender de la amplitud. Recuerden que eso fue lo que se mencionó con relación al péndulo. Hablando pues del movimiento pendular, dijimos que la amplitud se medía con un ángulo, el ángulo que forma la posición de equilibrio del péndulo, una posición totalmente vertical, y la posición, digamos, una posición cualquiera de un equilibrio, sería el ángulo que forman esas dos líneas. Si lo miramos pues nuevamente en el papel, sería lo siguiente. Por eso decimos que la... Disculpen un momento, yo pongo aquí la... Aquí estoy ilustrando pues el ejemplo del péndulo, repitiendo pues a lo que me refiero con amplitud en este caso. Esta posición sería la posición de equilibrio del péndulo, ahí no está oscilando. Entonces cuando hablo de amplitud sería esto, por ejemplo, en este caso se mediría como un ángulo. También vimos en la clase pasada el caso, se ilustró pues el caso del resorte y la masa. Dijimos que el periodo no debe depender entonces de la amplitud, y recuerden que amplitud se define como Profe, sí. si nos colabora porfa con la diapositiva en el otro monitor. Sí, espera un momento. Bueno, entonces estaba hablando de el hecho pues de que el periodo debe ser independiente de la amplitud, y la amplitud la definimos como ¿cómo se define la amplitud para un sistema oscilante? Recuerden que es la distancia máxima que se desplaza
el sistema a partir de la posición de equilibrio, o sea, sería la amplitud. Entonces, viendo las opciones que dan ahí, la respuesta correcta sería ¿cuál? La D, que el periodo del movimiento no dependa de la amplitud, la última. Ahora miremos esta última ya para pasar a la otra presentación. Dice, si un reloj de péndulo se atrasa, ¿cómo podría cambiarse la longitud del péndulo para corregir este hecho? Tengan en cuenta la expresión que se dio la clase pasada para el periodo de un péndulo. ¿Recuerden cuál es? Disminuir entre más se demora en volver y se demora más en la B, profe, la B. Profe, la opción B. La B, la segunda. Sí, señor. Sí, Debería disminuir la longitud del péndulo. A ver, miremos la expresión para el periodo de este sistema pendular. Digamos que era esta, que es esta. Esto es la longitud del péndulo y esto es la aceleración de la gravedad. Entonces lo que nos están diciendo ahí en la pregunta es que el reloj de péndulo se atrasa. ¿Qué significa que se atrase el reloj de péndulo? Pues es decir, ¿cómo varía el periodo si este se está atrasando? ¿Aumenta o disminuye para que el reloj se atrase? Recuerden que el periodo disminuye. El periodo, mirando este sistema pendular, es que es el tiempo que se demora el péndulo, digamos, en partir desde este punto, ir hasta el extremo opuesto y nuevamente volver al punto de inicio. El tiempo que se demora el péndulo en hacer eso se conoce como el periodo. Entonces, si el reloj de péndulo se atrasa, quiere decir que ese ciclo es más largo, o sea que el periodo que aumenta. Se demora más en completar un ciclo el sistema. Si el periodo aumenta, entonces el reloj se debe atrasar. ¿Cómo entonces cambiamos la longitud para corregir eso? Para que no se atrase el reloj, es decir, para acortar el periodo. Se debe disminuir la longitud del mismo, es decir, disminuir este factor de acá. Entonces la correcta es que se debe disminuir la longitud del péndulo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la otra presentación, que es la que corresponde ya hoy, que es ondas mecánicas en general. Ondas elásticas u ondas mecánicas. Ya esta parte de ondas mecánicas o elásticas, o las ondas pues en general, ya la habíamos mencionado, si no estoy mal, en la clase relacionada con ondas, bueno, cuando vimos el funcionamiento de un bombillo que forma parte de un circuito eléctrico. Recuerden que mencionamos las ondas electromagnéticas, pero para hablar de ondas electromagnéticas primero mencionamos ondas mecánicas. Ahora recuerden, una onda mecánica la podemos definir como una onda mecánica u onda elástica. Aquella que se transfieren por un medio físico. Exacto. Es necesaria la presencia de un medio cuando hablamos de onda mecánica o onda elástica. Ahí está pues más o menos, o más bien de una manera pues un poco más estricta la definición. Entonces nos dicen, una onda elástica es una condición dinámica que se propaga a través de un medio. Cuando nos dicen condición mecánica, es un estado pues de movimiento del medio. Se caracteriza porque las partículas del medio oscilan alrededor de una posición de equilibrio. Algo importante es que las ondas mecánicas no transportan materia. Lo que transporta es energía en momento lineal, también momento angular, del que hablamos pues también ya
en el tema pasado. Recuerden que hablamos también de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, nos estamos refiriendo a un tipo de ondas que no requieren de un medio para propagarse. Es decir, estas ondas se pueden propagar en el vacío. La luz es un ejemplo de onda electromagnética. Me estoy refiriendo pues a la luz visible. Esa forma de definir la onda elástica en general la podríamos también, o podríamos cambiarla por, en vez de hablar de condición dinámica, podemos hablar de una perturbación. Es decir, hablar de que una onda elástica es una perturbación que se propaga a través de un medio. El ejemplo pues sencillo que vimos en esa ocasión fue y el ejemplo pues más recurrente cuando uno habla de ondas mecánicas, uno de los primeros ejemplos que se le viene a uno a la cabeza es el de una cuerda que está, digamos, sujeta a uno de los extremos, y hay una persona, por ejemplo, que la sujeta por el extremo opuesto, y esa persona le da un movimiento a la cuerda, digamos, la mueve hacia arriba y hacia abajo, o le da un tirón, por ejemplo. El resultado de eso es que en la cuerda se establece una onda que viaja a lo largo de la cuerda. Miremos en el papel ese ejemplo. Bueno, entonces estaba hablando del ejemplo de la cuerda. Digamos que la cuerda está atada aquí, no sé, puede ser a una puerta, una pared, cualquier cosa, y hay una persona que agarra la cuerda desde este punto. Esta posición me estaría representando, digamos, la posición de equilibrio de la cuerda, aunque ahí estoy despreciando pues el efecto de la gravedad. Es decir, estaríamos hablando de un peso despreciable, porque en una situación real la cuerda estaría curvando hacia abajo. Despreciando ese efecto, entonces esta sería la configuración pues de equilibrio de la cuerda. Si la persona que agarra la cuerda desde esta posición le da un tirón a la misma, digamos que la mueve hacia arriba y luego vuelve a su posición original, se va a establecer una onda que viaja a lo largo de esta cuerda. Es decir, se establece una perturbación en la misma. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, ese pulso va a ir viajando a lo largo de la cuerda. Estas flechas pues que voy acá serían las direcciones. La dirección pues en la que está viajando esa perturbación. Recuerden que, de acuerdo a la definición que se dio inicialmente de onda elástica, la onda transporta energía o momento lineal, momento angular, pero no transporta materia. Eso quiere decir que si tomamos, por ejemplo, este punto de la cuerda, este punto de acá, a medida que transcurre el tiempo, usted no va a encontrar este punto, digamos, posteriormente en esta posición. Ese punto va a permanecer ahí. Solamente que cuando pasa la perturbación, ¿qué tipo de movimiento va a tener ese punto? Ninguno, profe, oscilatorio solamente. Exacto, va a estar moviéndose hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo. Pero el punto, esa porción de la cuerda no va a viajar con esa perturbación. Es
decir, ahí la condición dinámica que está viajando es que la condición dinámica que viaja es el hecho de que cada punto de la cuerda en un instante determinado esté moviéndose hacia arriba o hacia abajo, es decir, oscilando alrededor de la posición de equilibrio, pero el punto no se desplaza con esa condición dinámica, o en otras palabras, no se desplaza con esa perturbación. Ese sería el caso, pues, en que una persona, digamos, le dé solamente un tirón a la cuerda y nuevamente vuelva a su posición original, pues no un movimiento repetitivo. Si le da un movimiento repetitivo a la cuerda, se presentaría ya un conjunto, digamos, de pulsos que viajan a lo largo de la cuerda, es decir, ya tendríamos algo así como esto. Bueno, aquí la línea punteada que acabé de dibujar representa pues la posición de equilibrio de la cuerda. Entonces, en este extremo está la persona haciendo el movimiento repetitivo, ¿cierto? Está moviendo la cuerda hacia arriba y hacia abajo, y eso causa digamos, el hecho de que se establezcan este conjunto de pulsos en la cuerda. Recuerden que la amplitud, como la podríamos definir aquí, por ejemplo, en este dibujo. Profe, que es la distancia desde el punto de equilibrio hacia un extremo del movimiento y lo contrario. Sí, aquí estaríamos hablando de estos puntos. Los puntos que estoy señalando acá serían los llamados picos. Estos otros de abajo se denominan valles, o bueno, también se les conoce como picos negativos, pero es más común referirse a estos puntos de abajo como valles. Entonces tenemos los picos acá arriba y los valles abajo. Esos puntos son puntos que se caracterizan por el hecho de que se desplazan una distancia máxima. ¿A partir de dónde? A partir de esta posición de equilibrio. Entonces aquí la amplitud sería esta distancia de acá. Ampliando pues ese dibujo tendríamos esto. Esta sería la amplitud. Muchas veces, o por lo general, la amplitud se denota con una letra A mayúscula. Esa sería la amplitud. También sería esta misma distancia de acá, es decir, la distancia desde el punto de equilibrio hasta un valle, o la distancia desde el punto de equilibrio hasta un pico, sería la misma distancia. Esa es entonces la amplitud. Otro parámetro que es importante cuando se discute pues el movimiento ondulatorio es la longitud de onda. La longitud de onda pues en forma general sería la distancia que hay entre dos puntos que tengan la misma, digamos, condición dinámica en un medio que esté siendo perturbado, es decir, en un medio en el cual haya establecido una onda. Por ejemplo, aquí específicamente en esta situación definiríamos la longitud de onda como la distancia que hay entre ¿quién? Entre dos picos consecutivos, es decir, esta distancia. Desde acá hasta acá, esa distancia se conoce como longitud de onda y se denota con esta letra que se conoce como lambda, es una letra griega, y es la forma pues más común de denotar lo que se conoce como longitud de onda. Bueno, también la vez pasada, pues hablando del movimiento oscilatorio, hablamos también de otros parámetros como la frecuencia, el periodo. También son aplicables cuando estamos hablando aquí del movimiento ondulatorio. A ver, aquí estamos hablando entonces de las oscilaciones de una cuerda cuando se establece una onda en ella. Vamos a considerar el caso en que los puntos, cada una de las porciones de la cuerda está sometido a un movimiento armónico simple, es decir,
ya pues las condiciones las vimos la clase pasada, está sometido a una fuerza restauradora que es directamente proporcional al desplazamiento a partir del equilibrio. Y también dijimos que el periodo de movimiento pues de cada uno de los puntos, si es movimiento armónico simple, no depende entonces de la amplitud del movimiento. Bueno, vamos a seguir ahora sí con la presentación. Disculpen un momento. A ver, vamos a distinguir entre dos tipos de onda. Hablamos de ondas longitudinales y ondas transversales. Ondas longitudinales, como dice ahí, o en una onda longitudinal, como dice ahí, se tiene que las partículas del medio están oscilando en una dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Es una onda longitudinal. En cambio, en las ondas transversales, las partículas del medio están oscilando en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. A ver, de acuerdo a ese par de definiciones, o esta distinción pues que hacemos entre los tipos de onda, ¿qué tipo de onda es el que del cual el del ejemplo que estábamos hablando, de la cuerda que se somete a una vibración en donde las partículas están oscilando hacia arriba y hacia abajo? Ahí estaremos hablando de transversal o de longitudinal. Transversales. Estamos hablando de transversales. Mire que volviendo aquí al papel, ¿en qué dirección está oscilando cada uno de los puntos de la cuerda? Están moviéndose hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? ¿Y en qué dirección se está propagando la perturbación o la onda, pues, de forma más sencilla? Por ejemplo, acá en Horizontal. Exacto, la onda está viajando en esta dirección, ¿cierto? Y las partículas del medio están haciendo esto, están oscilando hacia arriba y hacia abajo. Entonces mire que esta dirección es perpendicular a esta, y esa es la característica entonces del movimiento de una onda transversal. Un ejemplo de onda longitudinal, lo vamos a ver ahora, es el de una onda sonora. Una onda sonora es también una onda mecánica, una onda elástica. El medio más común pues para una onda sonora es el aire. Cuando uno conversa pues con otra persona, lo que está perturbando pues el medio que se perturba es el aire. Ahorita vamos a ver que hay dos formas de examinar una onda sonora. Podemos hablar de una onda sonora como, tanto desde el punto de vista del desplazamiento, vamos a ver que las partículas del medio, del aire, se mueven en dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Pero esa no es la única forma de ver esa onda. También podemos verla como ondas de presión. Es decir, podemos hablar cuando nos referimos a ondas sonoras, podemos hablar tanto de ondas de desplazamiento como de ondas de presión. Es decir, lo que se propaga es el cambio en la presión del medio, cambio en la presión y en la densidad del medio, además de presentarse pues el movimiento de las partículas. Entonces el sonido es una onda, y específicamente es una onda longitudinal. Mire que aquí nos dicen ya que el sonido es una onda longitudinal de presión en un medio. Sí. ¿Se puede hacer el favor y devuelve la diapositiva?
Gracias. Bueno, si no alcanzan a copiar esto, recuerden que en la plataforma les voy a poner esto o les estoy poniendo esto en formato PDF. Entonces, volviendo a lo de las ondas sonoras, ya vimos que son ondas longitudinales y podemos verlas como ondas de presión también. Son dos puntos de vista, tanto como ondas de desplazamiento como ondas de presión. Fíjense entonces en el dibujo que, bueno, primero en esta animación que aparece aquí al fondo, en la parte de abajo de la pantalla. Cada uno de esos puntos negros representa las partículas de las que está compuesta el aire. Ahí están representando una columna de aire que está siendo perturbada. Miren que aquí en la parte izquierda aparece como una especie de émbolo que está moviéndose, tiene pues un movimiento periódico, y eso ocasiona que las partículas dentro de esa columna de aire empiecen a moverse también. Ahora, ¿en qué dirección está viajando la perturbación en esta situación? Paralela. Sí, está viajando pues en una dirección horizontal, ¿cierto? ¿Y en qué dirección está moviéndose cada una de las partículas? En una dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. En otras palabras, en una dirección paralela a la dirección de propagación de la perturbación. Miren entonces que usted coge cualquier punto de los que aparece ahí y el movimiento que hace es este. Se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha y permanece pues en ese estado de movimiento. Entonces ahí hablamos de onda longitudinal. Ahora miren en este dibujo de acá arriba, aparece también pues la misma columna de aire, pero aparecen entonces, ustedes ven que cada punto blanco que aparece ahí es una partícula pues del medio, en este caso sería aire. Fíjense que hay regiones en las que hay una mayor concentración de partículas, por ejemplo en esta región de acá, aquí en la mitad y en esta otra. Esas regiones se conocen como regiones de compresión, donde las partículas se juntan más, y hay otras regiones que se conocen como regiones de expansión, donde las partículas están más separadas unas de otras. Esas serían entonces este par de regiones de acá, esta que estoy señalando y esta otra. Ahora, la característica que tienen esas regiones es que cuando están más juntas las partículas del medio, hay un incremento de presión. En cambio, cuando están separadas las partículas, la presión decrece. Eso es lo que dicen acá. Esta gráfica que aparece aquí en la parte de arriba, la línea recta representa una presión, un valor de presión que es la presión de equilibrio, que puede ser por ejemplo la presión atmosférica, como en este caso. Entonces esta otra línea blanca, la línea curva, representa cómo varía la presión en ese medio. Entonces fíjense que cuando hablamos de un pico de presión, estamos hablando de una región en la que las partículas están más juntas, una región de compresión, y cuando hay un decrecimiento de presión, las partículas en esa región están más separadas, es decir, las regiones de expansión. Estas flechas que aparecen acá están representando pues esta primera, representa el movimiento que sufren las partículas, y esta otra flecha la dirección de propagación del sonido. Entonces, recuerden que el sonido lo podemos ver, repito, desde esos dos puntos de vista, tanto como el movimiento de las partículas del aire, o como la propagación de la condición de que la presión esté aumentando y disminuyendo. Y lo que disminuye, lo que aumenta, no solamente la presión, sino que también la densidad en esas regiones va a cambiar. Por ejemplo, en las regiones donde se incrementa la presión, la densidad del medio va a aumentar, y en las regiones donde disminuye la presión, la densidad va a disminuir. Ahora,
como nos dicen acá, el aire es el medio más común para portar las ondas sonoras, pero no es el medio, es decir, no es el único, pues el sonido se puede transportar en otros medios, y inclusive más hay medios en los cuales es más rápido el sonido que en el aire. La rapidez del sonido va a depender de factores como por ejemplo la temperatura, va a depender también de qué tan compresible sea el medio en el cual se esté propagando esa onda sonora. Cuando digo compresible o compresibilidad me estoy refiriendo es a qué tan fácil puede someterse a cambios de volumen ese medio. Cuando hablo de un medio de compresibilidad alta, estoy hablando de un medio al cual se le puede cambiar el volumen fácilmente. Compresibilidad baja sería totalmente lo totalmente opuesto, que no es fácil cambiarle pues el volumen. Entonces, las ondas sonoras se caracterizan porque se propagan más rápidamente en medios que tengan una compresibilidad baja, es decir, medios a los cuales no sea fácil cambiarles el volumen. Entonces, cuando hablamos de las diferentes fases de la materia, decimos que el sonido se propaga con una rapidez menor en gases. El aire, por ejemplo, es un conjunto de gases, entonces la rapidez de propagación no va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque la compresibilidad de los gases es alta. Mientras mayor sea la compresibilidad del medio, menor va a ser la rapidez con la que se propaga el sonido en ese medio. Entonces, el sonido se propaga más eficientemente, por ejemplo, en el agua que en el aire, porque el agua tiene una compresibilidad menor a la del aire, y va a ser aún más eficiente la propagación del sonido, por ejemplo, en los metales o en los sólidos, porque los sólidos son aún menos compresibles que los líquidos o los gases. La rapidez del sonido también depende entonces de la temperatura del medio. Por ejemplo, en el aire, la rapidez del sonido a una temperatura de 0 grados centígrados creo que es de 330 metros por segundo. Ya a temperaturas mayores, por ejemplo, temperatura ambiente aproximada de 20 grados centígrados, la rapidez del sonido llega, creo que a 343 metros por segundo. Aumenta pues a medida que aumenta la temperatura del medio. En este caso estoy hablando pues del aire. Profe, ¿y en el espacio qué sucede? En el espacio no hay un medio, estamos hablando de vacío. Luego entonces en el espacio no se pueden escuchar sonidos, porque no hay un medio que los transporte. A diferencia de ondas electromagnéticas, en el espacio, por ejemplo, la luz sí puede viajar, porque estamos hablando ya no de una onda mecánica, sino una onda electromagnética. Bueno, aquí se refieren a parámetros que ya había mencionado anteriormente, como por ejemplo la longitud de onda. Aquí está pues ilustrada en la parte de abajo. Nos hablan también de la amplitud, que ya la identificamos anteriormente también. Bueno, nos presentan aquí en este dibujo que aparece. Ahí eso lo podríamos interpretar como una columna de aire, a través de la cual se está moviendo el sonido, o una onda sonora. Entonces, estas regiones que aparecen sombreadas, es como un color violeta, representan regiones en las cuales la presión se incrementa, y las regiones de blanco representan regiones en las que la presión decrece o alcanza un valor mínimo. Las regiones que hay miren que estas regiones oscuras, es decir, son más oscuras en el medio, y a medida que nos vamos alejando de ese punto va disminuyendo la intensidad del color, es decir, se va volviendo más claro hasta llegar pues a un punto, a un color blanco. Entonces las regiones que hay entre la parte blanca y la parte más oscura
Esas regiones son precisamente regiones en las que se tiene una presión con valor de equilibrio, es decir, tenemos la presión, por ejemplo, atmosférica. Esas son las regiones de equilibrio. Y ya dije, pues, en estas otras dos regiones qué presión se alcanza. Esta flecha que aparece aquí es la dirección en la que se propaga la onda o la perturbación. Y aquí nos hablan del hecho de que en las regiones oscuras, que son las de presión alta, ahí tenemos densidad grande también. Y en las regiones blancas, ahí tenemos densidad por debajo de la densidad de equilibrio. Entonces podríamos hablar de picos de presión y valles de presión, así como también hablar de picos de densidad y valles de densidad. Cuando hablamos de valles, pues obviamente me estoy refiriendo a los valores por debajo del equilibrio. La frecuencia también la habíamos mencionado en la clase anterior. Recuerden que en una forma muy general uno habla de frecuencia hablando pues de movimientos repetitivos y se refiere al número de ciclos que completa el sistema pues que tiene su movimiento repetitivo en una unidad de tiempo. En este contexto pues esa unidad de tiempo para nosotros es el segundo. Entonces aquí la frecuencia o tono, otro nombre pues que se le da, es el número de veces que una onda se repite o la completación pues de un ciclo en un segundo. Recuerden que cómo está relacionada la frecuencia con el periodo. Si el periodo es el tiempo que se demora el sistema en completar un solo ciclo. Recuerden entonces que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces es 1 sobre el periodo. ¿Cuáles son las unidades entonces de frecuencia? Que también mencionamos la clase pasada. Megahertz no era. ¿Cuál? Megahertz. Hertz. Hertz. Mega, recuerden que esa palabra mega ya es un multiplicador de 10 a la 6, pero las unidades pues, de frecuencia son hertz, que es lo mismo que decir 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Bueno, una relación importante es la que aparece aquí en letras. No hablan de velocidad de onda. La velocidad de la onda, y esto se cumple tanto para ondas mecánicas como electromagnéticas, la podemos encontrar multiplicando la frecuencia de la onda con la longitud de onda. En forma pues más compacta estaríamos hablando de lo siguiente. Voy a pasar aquí al papel un momento. Aquí estoy hablando de la rapidez de la onda, es esta V. Entonces se cumple tanto para ondas mecánicas como electromagnéticas este hecho. Rapidez de la onda es igual a la frecuencia de la misma por multiplicada por la longitud de esa onda. Miremos que en efecto pues tenga sentido esa expresión desde el punto de vista de las unidades. Miremos entonces qué unidades tiene la frecuencia. Hertz. Hertz, que es lo mismo que segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. Y eso lo multiplicamos por ¿qué? En unidades. Las unidades de lambda, ¿cuáles son? Recuerde que lambda es ¿qué? La longitud. Espacio. Longitud de onda. Y si estamos hablando de una longitud es ¿qué? Espacio. Estamos hablando de pues, en unidades del sistema internacional, estamos hablando de metros. Entonces miren que estas son las unidades pues, que ya conocemos, que son las de rapidez, ¿cierto? Metro sobre segundo o metro por segundo a la menos 1. Entonces tiene sentido pues esta expresión. Rapidez de la onda. Bueno, volviendo aquí a la presentación, ahí en el dibujo que aparece están representando una onda en un periodo de movimiento de la misma. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer dibujo, en el que rotulan como A,
estaríamos hablando de un tiempo igual a cero, es decir, ahí empieza el movimiento. Y están examinando el movimiento de un punto del medio y además analizan el movimiento de una de las crestas o uno de los picos. Miren que cuando pasa un cuarto de ciclo o un cuarto del periodo, ¿qué pasa con esta región? Que inicialmente se encontraba en una región que podíamos calificar como una región de presión alta. Disminuye. Ahí la presión disminuye en un cuarto de ciclo a una presión de equilibrio. Cuando tenemos medio ciclo, ¿qué pasa con esa región? La región llega a una presión por debajo del equilibrio. Mire que tenemos una región blanca. Cuando tenemos 3/4 de ciclos, la presión vuelve a aumentar en esa región. Mire que estamos en el equilibrio nuevamente. Y cuando completamos un ciclo, cuando transcurre pues un periodo, llegamos ¿a dónde? A que esa región nuevamente tiene una presión por encima de la presión de equilibrio. Mire que partimos de un punto y llegamos ¿a dónde? A ese mismo punto. Es decir, partimos de una presión alta y volvemos a una presión alta. Eso es la completación pues de un ciclo de movimiento. Ahora, bueno, la flecha o esta línea verde representa pues el mismo punto. Esta línea roja representa el movimiento de esa condición dinámica, es decir, esa condición de presión alta, cómo va moviéndose esa condición. Ahora recuerden que, bueno, les hago la pregunta, un punto que usted encuentre aquí, una partícula pues que encuentre acá, cuando empieza el movimiento, usted la va a encontrar, por ejemplo, en este punto cuando termina el ciclo. No la va a encontrar ahí. Ella se va a encontrar justo en el mismo punto desde donde empezó. Lo que se mueve entonces, le repito, es la perturbación, pero no la partícula. Decirle. Es que está. Bueno, algunos ejemplos que nos dan aquí en esta presentación tienen que ver pues con instrumentos musicales. Por ejemplo, un violín o una guitarra que funcionan con cuerdas que están, digamos, sujetas a ambos lados. También, por ejemplo, un órgano que funciona con lo que podemos denominar como columnas de aire que producen el sonido. Esos son básicamente pues como los ejemplos recurrentes de esta presentación. Entonces aquí hablan pues de sonidos musicales, nos hablan de vibraciones naturales o frecuencias resonantes. Recuerden que ya habíamos mencionado anteriormente que los objetos que vibran o oscilan alrededor de una posición de equilibrio lo hacen con un conjunto es decir, no lo hacen de cualquier manera, sino que tienen unos modos en los cuales van a vibrar, y cada uno de esos modos tiene asociada una frecuencia característica. Entonces ahí hablamos de frecuencias resonantes o vibraciones naturales, y nos dicen que nos van a determinar esas frecuencias. Entonces hablamos de la masa pues del sistema oscilante, el tamaño, la forma, la naturaleza elástica, la composición pues del sistema, y dan algunos ejemplos de resonadores musicales. Entonces hablamos, como mencioné ahora, del violín, o por ejemplo la guitarra también, la flauta o el órgano, para hablar de columnas de aire. El tambor, pues ahí nos estaríamos refiriendo a membranas templadas, como mencionan ahí. Nos vamos a referir específicamente entonces al ejemplo de las cuerdas de un violín o una guitarra, y a una columna de aire, refiriéndonos por ejemplo a un órgano que funciona pues con un conjunto de columnas de aire.
Bueno, empezamos mirando entonces el ejemplo de una cuerda que está sujeta en ambos extremos. La cuerda entonces está sujeta a una tensión determinada. Tiene entonces una posición de equilibrio esa cuerda. En la posición de equilibrio, si examinamos cada una de las porciones de la cuerda, vamos a tener que la fuerza neta sobre esa porción en el equilibrio es igual a cero. Es decir, hay una fuerza que le está ejerciendo la porción vecina de la cuerda hacia la derecha y otra fuerza que le está ejerciendo la porción hacia la izquierda. En el caso del equilibrio, esas dos fuerzas tienen la misma magnitud y direcciones diferentes, entonces se van a estar anulando. Luego entonces la fuerza neta sobre la cuerda es igual a cero. Es lo que ilustran en esta figura. Ahí estamos haciendo pues la suposición de que estamos hablando de un oscilador armónico. Si hablamos de oscilador armónico, entonces, ¿qué pasa cuando sacamos del equilibrio a esa cuerda? Debe haber... ¿En ondas? Perdón. ¿En ondas? No. No le entiendo. ¿Qué pasa cuando usted la saca del equilibrio? Si estamos hablando de movimiento armónico simple, Vibra, pero Aparecen ondas. exacto. Es decir, bueno, si estamos hablando de movimiento armónico simple, entonces debe haber una fuerza restaurativa que se encargue de ¿qué? De llevar nuevamente a la cuerda a su posición de equilibrio. Es lo que está ilustrando esta otra figura. Fíjense que aquí ya nos ilustran la cuerda cuando está fuera del equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas que actúan sobre cada una de las porciones de la cuerda? Sigue entonces actuando sobre cada porción un par de fuerzas, que son las tensiones que le ejercen las porciones vecinas a la cuerda. Entonces, por eso nos representan ese par de fuerzas como estas dos flechas. Ahí las magnitudes pueden ser las mismas, pero las direcciones de las fuerzas no son las mismas. Luego entonces ya hay una fuerza neta sobre la cuerda. Esa fuerza neta entonces es la que actúa como una fuerza restauradora que se encarga de llevar nuevamente a la cuerda a la posición de equilibrio. Solamente que no la va a llevar instantáneamente, sino que lo que sucede es que hay una oscilación y hay una vibración alrededor de esa posición de equilibrio. Eventualmente la cuerda va a llegar nuevamente a esa posición. Por eso estamos hablando ahí de equilibrio estable. Esa es la característica que cumple el equilibrio estable, que cuando se saque al sistema del equilibrio, cuando se retire esa fuerza perturbadora, él empiece a oscilar alrededor del equilibrio y eventualmente regrese a esa posición. Entonces es lo que ocurre, por ejemplo, con esta situación de la cuerda. Y recuerden que esa fuerza restaurativa, como una condición de que sea un oscilador armónico, debe ser proporcional al desplazamiento a partir del equilibrio. A ver, con relación a esta pregunta, una cuerda de una guitarra, que es una cuerda que está sujeta en ambos extremos, es decir, está sujeta a una tensión, si usted la saca del equilibrio, ya dijimos entonces que empieza a vibrar a partir alrededor del equilibrio. También les mencioné que los objetos pues que vibran tienen un conjunto de modos en los cuales van a vibrar, y cada uno de esos modos, que se denominan modos normales, tiene una frecuencia característica. Entonces, la frecuencia con la que vibra una cuerda, como en el caso que están exponiendo ahí, va a depender de cuál sea la masa de esa cuerda. Es un factor que va a afectar directamente a la frecuencia de oscilación. En una cuerda, bueno, si estamos hablando de una frecuencia, también estamos hablando de un periodo. Entonces, una cuerda en vibración tiene también un periodo característico, así como una frecuencia característica.
Cuando hablamos del periodo de vibración de una cuerda, tenemos lo siguiente. Díganme. Depende de la masa, pues se supone que entre más delgada sea la cuerda, eso va a ser más agudo. Y el cobre en la cuerda para que tenga mayor volumen y el sonido sea más grave. Sí, está afectando directamente el hecho, pues el hilo de cobre que mencionan ahí está aumentando la masa de la cuerda, y el aumento de masa de la cuerda se va a traducir en que disminuye la frecuencia de vibración de la misma. Yo les voy a mostrar aquí, para una cuerda sujeta a una tensión, cuál es el periodo de vibración de la misma. Tenemos que es lo siguiente. Si este es el periodo, bueno, aquí voy a cambiar la notación. El periodo lo voy a seguir denominando como P mayúscula. Ya van a ver por qué. El periodo de una cuerda tensa, una cuerda en vibración, es el siguiente. Esta P mayúscula entonces es el periodo, y esta T que aparece acá es la tensión a la que está sujeta la cuerda. Si estamos hablando de una tensión, estamos hablando lógicamente entonces de una fuerza. Este factor que aparece en el denominador es la masa por unidad de longitud de la cuerda. O sea, si usted, para encontrar este factor en una cuerda determinada, si usted le dan la masa de la cuerda y le dan la longitud de la misma, entonces ¿cómo halla ese factor? Coge la masa y la divide por la longitud. Luego entonces las unidades de este factor mu, ¿cuáles son? En el Sistema Internacional de Unidades. Si es la masa de kilo por metro. Kilogramos por metro. Kilogramos sobre metro, exacto. Eso entonces masa por unidad de longitud, entonces las unidades son kilogramo por metro. Bueno, miremos entonces que en efecto tenga esto sentido desde el punto de vista de las unidades. Es decir, el periodo es ¿qué? Es un tiempo, ¿cierto? Entonces si usted analiza esto desde el punto de vista de las unidades, esto se le debe reducir a segundos. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el numerador, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo aquí arriba. Tenemos una raíz y tenemos que en el numerador tenemos una fuerza, que es una tensión. Es Newton, ¿cierto? Y Newton es ¿qué? Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto. Kilogramo, metro sobre segundo, o por segundo a la menos 2 más bien, ¿sobre qué? ¿Cuáles son las unidades de esto? Lo acabamos de decir, ¿cierto? Es kilogramo sobre ¿qué? Kilogramo sobre metro. O lo que es lo mismo, kilogramo Por metro a la menos 1. por metro a la menos 1. Usted llega y simplifica esto, ¿qué le queda? Se cancelan los kilogramos. ¿Y qué le va a quedar? Le queda la raíz de ¿qué? Esto Raíz pasa de acá M. arriba. Metro Paso sobre esto acá arriba, ¿cómo me segundo. queda? Metro, ¿cierto? O sea, Sí. metro cuadrado por segundo a la menos 2. Si usted le saca la raíz a eso, ¿y qué le va a dar? A ver, ahí nos estamos equivocando en algo. ¿Qué es? Porque las unidades nos deben dar ¿en qué? Las unidades deben ser segundos, obviamente, porque estamos hablando de tiempo. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando ahí? ¿Cuál es el error que tenemos ahí? Porque mire que nos está dando otra cosa. Tenemos metro sobre segundo. ¿Cuál es el error ahí? Es
decir, ahí no debe aparecer el metro por ningún lado. Pero metro con metro no se cancela, profe. Sí, se debe cancelar, pero ahí, ¿cuál fue el error que cometimos? O sea, ahí debe desaparecer el metro, ¿cierto? Quedan segundos solamente. Entonces, ¿qué es lo que... ¿en dónde nos equivocamos acá? Masa no es kilogramos por metro, pues. Masa por unidad de longitud. O sea, aquí estos metros se tienen que cancelar. Ahí debe desaparecer el metro. Y ahí sí nos queda esto en segundos. Profe, pero entonces no podemos decir que esa en la que tenemos acá en la formulita, que es como una U o una M, algo así, que es la masa por la unidad de longitud, no la podemos expresar como kilogramos por cada metro. O sea que no es necesario decir que es a la -1. No, ahí sí, ahí pues no. Ahí ya vi, el error es mío, ahí me disculpan. Lo que estoy hablando ahí no es del periodo del movimiento, sino de la rapidez de una onda en una cuerda. Ahí le estaba mencionando el periodo, pero esto no es periodo. Ahí me disculpan, el error fue mío. Me estoy refiriendo a esta misma cantidad que aparece acá. Es decir, la rapidez de propagación de la onda. Luego entonces aquí no hay ningún error. Mire que las unidades a las que llegamos son ¿cuáles? Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. A la -2. Sí, pues sí, cuando ya simplificamos y todo el radical. Llegamos a metro sobre segundo, que son las unidades de rapidez, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí el error que estaba cometiendo yo era hablar de periodo. Entonces, obviamente no teníamos, no era periodo sino rapidez, entonces no llegamos a unidades de segundo, sino de metros por segundo. Entonces no hay ningún error. El error era aquí. Ya habiendo aclarado eso, entonces, esta es la rapidez de propagación de una onda en una cuerda. Esta es la expresión. Esta expresión ya vimos que es correcta desde el punto dimensional. Entonces, mirando esto, es decir, cogiendo esta expresión con esta de acá arriba, ¿qué tendríamos? Para la frecuencia. La frecuencia en una onda entonces sería, la frecuencia de una onda en una cuerda sería ¿cuál? Sería la rapidez sobre la longitud de onda, y en este caso tenemos que la rapidez es este radical y esto lo multiplicamos por 1 sobre lambda. Entonces la frecuencia va a depender de la masa, es decir, recuerden que esto es masa sobre longitud. Entonces mientras mayor sea la masa de la cuerda, ¿qué pasa entonces con la frecuencia? Menor es menor la frecuencia a medida que aumentamos la masa de la cuerda. Entonces, haciendo referencia a la pregunta que hacen ahí en la diapositiva, pues el hilo de cobre se enrolla alrededor de la cuerda para aumentar la masa de la cuerda y así disminuir la frecuencia con la que vibra la cuerda alrededor de la posición de equilibrio. Bueno, ahora sí volvamos a la presentación. Ahí la correcta pues era la segunda, la B. Bueno, ahora hablemos entonces de los llamados modos de oscilación en una cuerda que vibra. Miren la figura que aparece acá. Entonces imagínense que la cuerda está sujeta en estos dos extremos. Lógicamente esos dos extremos en la vibración de la cuerda no van a moverse. ¿Por qué? Porque están sujetos, ¿cierto? Un punto que cumpla esa característica en un medio en el cual está establecida una onda se conoce como nodo. Un nodo es un punto del medio que no se desplaza
a partir de la posición de equilibrio, es decir, va a quedar estacionario. Eso es lo que se conoce como un nodo. Lo contrario es lo que se conoce como antinodo. Un antinodo es un punto del medio que se desplaza a la distancia máxima a partir del equilibrio. Entonces aquí lógicamente tenemos dos nodos y un antinodo. El antinodo estaría aproximadamente en este punto que estoy señalando. Repito entonces lo que mencioné ahora. La cuerda va a vibrar con un conjunto de modos que se denominan modos normales de vibración. Hay un modo, bueno, y cada uno de esos modos normales tiene una frecuencia asociada. Existe lo que se conoce como un modo fundamental de vibración, que tiene una frecuencia fundamental de vibración. Resulta que en una cuerda, sujeta en ambos extremos, los otros modos normales de vibración, o más bien las frecuencias de los otros modos normales de vibración, van a ser múltiplos enteros de la frecuencia del modo fundamental de vibración. Otra forma en la que se conoce el modo fundamental de vibración es el primer armónico, y es el que aparece representado en la figura. Esto imagínenselo oscilando hacia arriba y hacia abajo. Ese es el modo fundamental de vibración de una cuerda. Bueno, esto es lo que presentan ahí. Entonces son las características de la frecuencia de vibración en general. Se tiene que la frecuencia es proporcional a la tensión y es inversamente proporcional a la longitud, y también inversamente proporcional a la densidad. Voy a escribirle aquí la expresión que se tiene para esa, en general, para la frecuencia de vibración o el conjunto de frecuencias de vibración de una cuerda. Está dado por esto. Miren que aquí pongo, me estoy refiriendo a un F con un subíndice N. Ese N me está diciendo cuál es el orden del cual estoy hablando. Es decir, cuando yo hablo de los modos de vibración, yo puedo clasificarlos como el modo de primer orden, el modo de segundo orden, el de tercer orden, etcétera. Cada uno de esos modos tiene una frecuencia de vibración. Entonces, este N es un número entero que puede tomar valores desde 1 en adelante. Entonces, cuando me refiero a la frecuencia del modo fundamental de vibración, estoy refiriéndome a N igual a ¿qué? A 1. Cuando me refiero al modo de orden 2, me estoy refiriendo a N igual a 2. Al modo de orden 3, N igual a 3, y así sucesivamente. Es decir, ahí estamos hablando, eso, otro nombre por el que se conoce ese conjunto de modos normales son armónicos. Entonces, cuando hablo de armónico de primer orden, quiero decir N igual a 1. Cuando hablo de armónico de segundo orden, N igual a 2, y así sucesivamente. En esta expresión que escribí aquí, entonces este N depende de cuál de los armónicos estemos hablando. Esta L que aparece acá en el denominador es la longitud de la cuerda, y este factor es la rapidez de propagación de la onda. Más explícitamente tendríamos lo siguiente: donde esta rapidez es esta misma de acá, esta de la que estábamos hablando aquí arriba. Recuerden que este radical me está representando la rapidez de propagación de la onda. Ahora, hay que hacer una distinción entre rapidez de propagación de la onda y rapidez con la que oscilan las partículas. En una cuerda, por ejemplo, una cosa es la rapidez con la que la onda está viajando hacia adelante, y otra cosa es la rapidez con la que las partículas, con la que cada punto de la cuerda está moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Son dos cosas diferentes. La rapidez con la que propaga la onda, bueno, se conoce como rapidez de propagación, y la rapidez con la que se vibran las partículas
se conoce como la rapidez transversal. Entonces son dos cosas diferentes. Volviendo a esto entonces, al papel, miren que de acuerdo pues a la diapositiva, la frecuencia de oscilación depende de qué. Es directamente proporcional a la tensión y es inversamente proporcional a qué, a la longitud de la cuerda. Es decir, que mientras más larga sea la cuerda, menor va a ser la frecuencia de vibración, y mientras mayor sea la masa de la cuerda, que está incluida pues aquí en este factor, menor va a ser esa frecuencia de nuevo. Esa entonces la expresión general para la frecuencia de los modos normales de vibración de una cuerda. Vamos a volver al papel para verlo pues un poco más claro. Aquí debe aparecer una animación en la que aparecen los 4 primeros armónicos. Otro nombre con el que se conocen los armónicos de orden superior, y con armónicos de orden superior me refiero al armónico de orden 2 en adelante, son sobretonos, no es sobretonos, ese es otro nombre con el que se conocen. Fíjense entonces en la frecuencia o en el modo fundamental de vibración, que es este que aparece acá. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? ¿Cuántos nodos tiene el modo fundamental de vibración de la cuerda? 8. 8, ¿por qué? ¿Cuáles son? Estoy refiriéndome a este de acá. Son los puntos fijos que no se mueven. 2. Exacto. Solamente son 2. Este punto y este otro punto. Son los puntos fijos. ¿Y cuántos antinodos tiene ese modo fundamental? 1. Tiene 1, que es el que alcanza, es el único punto que alcanza el desplazamiento máximo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cuando hablamos del segundo armónico, ¿cuántos nodos tenemos? Tiene 2, el otro 3 y el otro 4. El segundo armónico tiene 3 nodos. Tenemos los mismos 2 del primero, que son los extremos, y este punto de acá, que no sé, el que estoy señalando con el cursor, aproximadamente pues, está más o menos en este punto. Ese punto tampoco se desplaza a partir del equilibrio. Entonces, ¿cuántos antinodos tenemos? 2. Tenemos 2 antinodos. En el tercero tenemos 3 antinodos. ¿Y cuántos nodos? 4. Tenemos 4. Es decir, a medida que vamos aumentando el orden del armónico, el número de antinodos es el mismo número, me lo indica pues el número del armónico. Si tenemos el cuarto armónico, son 4 antinodos. Pero van a ser ¿cuántos nodos? Van a ser 5. Este sería el cuarto armónico. Es lo que nos dicen acá. Cada modo mayor tiene un nodo más en su oscilación. Entonces, si hablamos del armónico de orden 8, ¿cuántos nodos vamos a tener? 9. Exacto. Y tenemos 8 antinodos en ese caso. Algo que es importante entonces recordar y que ya se ve pues en la fórmula que les escribí en el papel, es que estos modos de orden superior, desde el segundo en adelante, segundo, tercero, cuarto, etcétera, la frecuencia asociada a cada uno de esos armónicos es múltiplo entero ¿de quién? Es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Pues vamos acá al papel. Miren la expresión de acá. Si tenemos que, bueno, la frecuencia fundamental es f sub 1, cuando n es igual a 1, que es, para escribirlo pues aquí de forma más general, esto. La frecuencia de orden 2, ¿cuál es? Sería 2 veces esto, es decir, 2f1. La frecuencia de orden 3 es 3f1, etc. Eso es lo que quiero decir yo cuando digo que las frecuencias de orden superior, es decir, de 2 en adelante, son ¿qué? Múltiplos enteros ¿de quién? De la frecuencia fundamental. Eso se cumple
en este ejemplo específico de la cuerda, y ahorita vemos otra situación en la cual también se cumple ese hecho. Volviendo al ejemplo de la guitarra o el violín, que funcionan pues con cuerdas sometidas a tensiones, una guitarra o un violín no se fabrica solamente con un conjunto de cuerdas sometidas a la tensión. Se pone a vibrar esas cuerdas y no va a producir un sonido apreciable. Se necesita lo que se conoce como caja de resonancia, que sería pues el cuerpo de madera característico del violín o de la guitarra. Ahí lo que sucede es una resonancia precisamente. Es decir, esa vibración de las cuerdas se transfiere ¿a quién? Se transfiere al cuerpo de madera de la guitarra o el violín. Es decir, por el hecho de que las cuerdas estén vibrando, se tiene que la madera, esa caja, va a empezar a vibrar también. Y la vibración de esa caja de resonancia es lo que va a producir o va a proyectar el sonido mucho más eficiente, de una manera mucho más eficiente de lo que lo harían solamente las cuerdas solas, de lo que lo harían las cuerdas que no estuvieran atadas a ninguna caja de resonancia. Entonces lo que hace la caja de resonancia es amplificar el sonido que viene ¿de dónde? De las cuerdas. Esa es la misión pues que tiene el cuerpo de madera de la guitarra o del violín. Es decir, mientras mayor sea la masa de ese cuerpo vibrante, más eficientemente se va a proyectar ese sonido. Lo que sucede cuando una cuerda está vibrando es que el aire alrededor de la cuerda empieza a vibrar. Pero repito, por sí sola la cuerda no va a lograr mucho movimiento de aire. Lo que logra mucho más movimiento de aire es el cuerpo o lo que se conoce como caja de resonancia. Entonces por eso es necesario pues tener ese dispositivo en una guitarra o en un violín. Bueno, esa primera parte de la diapositiva es lo que les acabo de mencionar. En la otra parte también nos hablan de los diferentes modos, digamos, de poner a vibrar una cuerda. Es decir, dependiendo de cómo se estimule la cuerda, hay una transferencia, un tipo de transferencia de energía. Es decir, puede ser más lenta o más rápida la transferencia de energía, dependiendo de cómo sea el estímulo que se le da a la misma. La primera forma que nos hablan ahí es alar la cuerda. Ahí nos dicen que se transfiere la energía rápidamente y se producen muchos modos de vibración simultáneamente. Otra forma de estimular la cuerda sería usando el arco característico pues, que se tiene en el violín. Ahí la transferencia de energía no sería tan rápida, sería más lenta y solamente se excitaría uno de los modos de vibración de la cuerda. No habría una superposición como en el caso de alar la cuerda simplemente. En cada uno de los casos pues hay un aumento pues de energía vibracional. Bueno, otro ejemplo. Se me olvidaba mencionar el hecho de que en el ejemplo anterior, en este de las cuerdas, ahí de lo que estamos hablando es de un tipo de ondas que se llaman ondas estacionarias. Una onda estacionaria se produce cuando usted tiene lo que se conoce como ondas viajeras. Una onda viajera, vamos a ilustrarla aquí. Sería, por ejemplo, vamos a poner nuevamente el ejemplo de la cuerda. Una cuerda, vamos a pasar aquí al papel, una cuerda aquí atada, el ejemplo del principio. Esta sería una onda viajera, ¿cierto?
si le damos un solo tirón a la cuerda, esta sería la dirección en la que viaja. Pero puede ocurrir que en una cuerda o en un medio determinado haya dos ondas viajeras que estén viajando en direcciones diferentes. Es decir, puede ocurrir esto: una que esté viajando en esta dirección y se encuentra con otra que esté viajando en la dirección contraria. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran? Cuando se encuentran se aplica, se da lo que se conoce como el principio de superposición, y es que las amplitudes de esas dos ondas que están viajando se suman y pasa entonces lo siguiente: se tendría en ese instante que se encuentran un pulso que tiene una amplitud mayor a la de cada uno de los pulsos que la forman. Ya posteriormente, cada uno de los pulsos va a seguir su camino, es decir, este pulso va a seguir hacia allá y este otro pulso va a seguir en esta otra dirección. Ahí se aplica entonces, repito, lo que se conoce como el principio de superposición. Las amplitudes se van a sumar para formar una amplitud mayor de un pulso pues resultante. Cuando se encuentran un par de ondas viajeras que se encuentran y tienen las mismas características, y con mismas características quiero decir, tienen la misma frecuencia, la misma amplitud y la misma longitud de onda, resulta que lo que forman es una onda estacionaria. Eso es lo que ocurre entonces en el ejemplo de la cuerda tensionada que vimos ahora, en este ejemplo. Aquí estamos hablando de ondas estacionarias, que se forman entonces como resultado de dos ondas viajeras que se encuentran y que tienen las mismas características. Esas son entonces ondas estacionarias. Lo mismo ocurre entonces en el ejemplo que vamos a ver acá. Que ya es el de la columna de aire. Aquí ya pues no tenemos un medio, el medio no va a ser la cuerda, sino que el medio va a ser el aire dentro de esa columna. Estos son entonces las características. También hablamos de equilibrio estable, hablamos de fuerza restaurativa, lógicamente, para hablar pues de movimiento armónico. Esas fuerzas dependen entonces de la presión y del cambio de la presión dentro de esas columnas de aire. Aquí en la figura, en la parte B, aparece pues una región de expansión o región de baja densidad, cuando la velocidad de las partículas tiene esta dirección, es decir, se están alejando unas de otras. Y en esta parte C es lo contrario, hay un agolpamiento de las partículas, entonces ahí va a ser mayor la densidad del aire y la velocidad de las partículas tiene una dirección diferente. ¿Qué es lo que vibra entonces dentro de una columna de aire? Son las partículas del medio, ¿cierto? Las partículas del aire. Ya vimos al principio de la presentación qué tipo de movimiento tienen esas partículas. Recuerden una de las características que les mencioné cuando hablamos de una onda sonora. La podemos ver desde qué punto de vista. ¿Cuáles dos puntos de vista podemos mencionar ahí? O sea, primero verla como una onda de desplazamiento. De forma paralela. Sí, estamos hablando de ondas longitudinales. Es decir, podemos examinarla puramente desde el punto de vista del desplazamiento de las partículas. Es decir, referirnos a ondas de desplazamiento. Pero también podemos verla como ondas de presión. ¿Por qué? Porque lo que hay es cambios de presión en el medio a la par de que las partículas se están moviendo. Entonces hablamos de ondas de presión y ondas de desplazamiento. Luego entonces podemos hablar de nodos de desplazamiento y nodos de presión. Entonces eso es lo que nos están presentando aquí, las características
de la columna. Por ejemplo, cuando tenemos una columna abierta, y con columna abierta quiero decir que esté abierta en los dos extremos. Cuando se tiene tal situación, se dice que el antinodo de presión se sitúa en el centro de la columna abierta. Y cuando digo antinodo de presión, ¿qué quiero decir? Que se desplaza. Ahí no hablemos de desplazamiento, mire que estamos hablando de presión. Ahí cuando hablamos de antinodo de presión, quiero decir que en esa región la presión alcanza valores por encima o por debajo de la presión de equilibrio, es decir, de la presión atmosférica. A eso me refiero con antinodo de presión. Cuando hablan aquí de antinodos de velocidad, ahí podríamos cambiar la palabra velocidad por desplazamiento más bien. Entonces, cuando hablamos de antinodo de desplazamiento, nos dicen que en una columna abierta, en los dos extremos, ese antinodo se sitúa en los extremos de la columna. O sea que ahí el desplazamiento es máximo, el desplazamiento de las partículas es máximo a partir de la posición de equilibrio. Bueno, cuando hablamos ya de la frecuencia, se siguen cumpliendo las características que se cumplen para el ejemplo de la cuerda. Es decir, la frecuencia sigue siendo inversamente proporcional a la longitud, esta vez la longitud no de la cuerda obviamente, sino de la columna, y es inversamente proporcional a la densidad del aire también. La expresión para la columna abierta, para el conjunto de frecuencias pues normales, es la siguiente. Es decir, también vamos a tener, como en el caso de la cuerda, un conjunto de modos normales de vibración, cada uno de los cuales tiene ¿qué? Una frecuencia característica. Es decir, también hablamos de unos armónicos. El fundamental sería con n igual a 1, el segundo armónico con n igual a 2 y así sucesivamente. La L en este caso representa ¿qué? La longitud de la columna de aire. Que puede ser, por ejemplo, uno de los tubos con los que funciona un órgano. Y esta V que aparece aquí es la rapidez del sonido en esa columna. Bueno, tengan en cuenta que esto que escribe aquí es para una columna abierta en los dos extremos. Porque una columna que está cerrada en uno de los extremos se comporta de una manera diferente, es decir, el conjunto de frecuencias ya no va a obedecer esta expresión. Ahorita miramos cuál es la que obedece. También entonces ese sería el caso de una flauta, por ejemplo. Ahí los orificios, por ejemplo, los orificios de la flauta lo que están haciendo es variar la longitud de la columna de aire. Bueno, vamos a volver a la diapositiva. Aquí nos están mencionando el ejemplo de una columna cerrada en uno de los extremos. También entonces se presentan ondas estacionarias ahí. Nos dicen que un antinodo de presión se sitúa en el extremo cerrado. O sea que en el extremo cerrado de la columna puede haber una presión por encima o por debajo de la presión de equilibrio. Hay una característica que cumplen esas ondas de presión y de desplazamiento.
Cuando comparamos ondas de presión y desplazamiento, se dice que esas ondas están desfasadas 90 grados. ¿Qué quiere decir que estén desfasadas 90 grados? O que el desfase sea de 90 grados. Quiere decir, por ejemplo, que cuando usted, si está analizando la onda de desplazamiento, digamos que esté hablando de un antinodo de desplazamiento, quiere decir un desplazamiento máximo a partir del equilibrio, supongamos eso. Cuando se da un antinodo de desplazamiento, las ondas de presión, cuando nos referimos a las ondas de presión, se da un nodo de presión, es decir, tenemos nodos de desplazamiento en una región determinada. Eso quiere decir que en esa misma región va a haber un nodo de presión, es decir, que la presión va a estar en su posición de equilibrio. Pero eso más bien lo voy a explicar con la gráfica que sigue. Ahí está. En la parte izquierda aparece la columna abierta en los dos extremos, y en la parte derecha es la columna cerrada en uno de los extremos. Miren que está cerrada en el extremo izquierdo y abierta en el extremo derecho. Miremos primero esta de acá, en la columna abierta en ambos extremos. Fíjense en estas gráficas que aparecen. Estas líneas de color, ¿qué color es ese? Como verde o azul, verde azul, están representando las ondas de desplazamiento. Entonces, centremos la atención en esas gráficas de color verde, donde tenemos un nodo. Esas líneas verdes están representando las ondas de desplazamiento, donde tenemos entonces un nodo de desplazamiento ahí, en esta primera gráfica de arriba. ¿En qué punto podemos o tenemos un nodo? Centro. En la unión Justo de las dos líneas verdes. Ajá. Justo aquí, ¿cierto? Y antinodos sería esta parte de acá. Entonces fíjense que los nodos de desplazamiento están justo en la mitad de la columna. Eso para el modo fundamental. Y el antinodo de desplazamiento, ¿dónde está? Están en los extremos. Exacto. La línea roja me está representando ¿qué? Me está representando las ondas no de desplazamiento, sino de presión. Entonces fíjense que cuando tenemos un nodo de desplazamiento, de la presión, ¿qué podemos decir? En esta región tenemos un antinodo de presión. Entonces, de nuevo, cuando tenemos nodos de desplazamiento, vamos a tener ¿qué? Antinodo de presión. Antinodo de presión. Ahora fijémonos donde tenemos antinodos de desplazamiento, que son los extremos. ¿Qué podemos decir de la presión? Tenemos un nodo de presión, o sea que ahí la presión tiene su valor de equilibrio. Miremos en esta segunda, se cumple exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en este segundo modo, en el segundo armónico? ¿Qué pasa donde tenemos nodos de presión? Justo aquí, vea. Perdón, antinodos de presión. Tenemos un nodo de presión. Tenemos nodos de desplazamiento. Tenemos nodos de desplazamiento. Y donde tenemos nodos de presión, ¿qué tenemos? Antinodo de presión. Disculpen un momento. Bueno, volvamos entonces, miremos entonces la columna cerrada, por ejemplo, ya pues que veo que me están cogiendo la idea. Miren que en la columna cerrada ya habíamos dicho que los extremos cerrados se caracterizan porque tienen antinodos de presión. Miremos esta figura de acá. Entonces tenemos antinodos de presión y en ese mismo punto que es el extremo cerrado que tenemos
No de desplazamiento. No desplazamiento. Eso es lo que quiere decir que las ondas de presión y ondas de desplazamiento estén desfasadas 90 grados. Quiere decir que cuando una alcanza el máximo, la otra ¿dónde va a estar? Va a estar en cero, en el equilibrio. Mínimo. Equilibrio. Eso es lo que quiere decir que estén desfasadas 90 grados. Me falta escribir la expresión para las frecuencias de vibración de una columna de aire cerrada en un extremo. Vamos a volver aquí al papel. Aquí obviamente pues estoy hablando de un solo extremo. Estas son el conjunto de frecuencias normales para una columna cerrada en un extremo. Fíjense que se diferencia pues de los modos normales de la columna abierta, porque ya aquí no tenemos un factor de 2 o tenemos un factor de 1/2 mejor, sino que tenemos un factor de 1/4. Y otra característica es que los modos normales de orden superior no son múltiplos, es decir, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, pero solamente múltiplos impares, a diferencia de la abierta. Entonces recuerden, en la cuerda tenemos que los modos de orden superior son múltiplos enteros que pueden ser pares o impares. Y lo mismo ocurre con la columna abierta en los dos extremos. Pero en la columna cerrada en un extremo cambia como. No tenemos un factor de 1/2 sino de 1/4, y además que los modos de orden superior son múltiplos enteros pero múltiplos impares del modo fundamental. Bueno, yo creo que eso es suficiente por hoy. La próxima clase vamos a pasar ya o empezar el tema ya de electricidad. Ya entonces les estaré avisando cuándo va a estar disponible ya la última tarea y el último quiz. Eso ya sería pues antes del último examen. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Profe, este es el último tema, electricidad es el último tema. Sí, electricidad, se supone que electricidad y magnetismo. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a la parte de magnetismo y a la parte pues donde se relacionan las dos. Eso sería lo último pues del curso. Listo, gracias, Bueno. profe. Bueno, que pasen una feliz tarde. Igualmente, profe. Gracias. Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, hasta luego.